El Ateneo puertorriqueño se complace en presentar su programa El Ateneo en su hogar, con el licenciado Eduardo Morales Coll, presidente del Ateneo, el doctor José Milton Soltero, presidente de la sección de Ciencias Políticas y Morales, y el profesor Roberto Ramos Perea, director ejecutivo del Ateneo puertorriqueño. Buenas noches, queridos televidentes. Esta vez una ocasión especial también para el Ateneo puertorriqueño. Gracias por recibirnos en sus hogares. Tenemos para ustedes una magnífica entrevista, una magnífica charla con el doctor Juan Manuel García Pasaracua, una persona que todos ustedes conocen y que ha tenido una gran participación en los asuntos nuestros puertorriqueños, sobre todo aquellos que se relacionan con nuestro estatus, nuestra definición y lo que tiene que ver con nuestra condición política. Tenemos a nuestra izquierda al doctor José Milton Soltero, presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo. Gracias por recibirnos en sus casas y esperamos que este programa sea de su agrado. Adelante, José Milton. Juanma, bienvenido. Gracias, muchas gracias a ti, Eduardo. Yo estoy seguro que en los hogares puertorriqueños esta noche hay una gran alegría porque la continuidad de los programas que hemos estado teniendo tiene esta noche una de las figuras de las cuales más se habla en Puerto Rico, el gran Juanma, el doctor Juan Manuel García Pasaracua, profesor de Harvard, profesor de muchas universidades distinguidas y actualmente profesor en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe de Puerto Rico. Gracias, doctor. Profesor, una de las luchas más grandes que se hace en las naciones cuando van luchando para poder constituirse, profundizarse y poder reclamar sus poderes políticos y su Estado, es la permanente lucha por la afirmación nacional. Desde el Tratado de París, la nación puertorriqueña ha estado luchando de veras, porque cambiaron de oponente, y el oponente que nos invadió en el 98 es uno que hoy en día es la potencia más grande del mundo. Y Puerto Rico sigue siendo una nación viva, con un lenguaje vivo, y que la gente que habla sobre nosotros en el Caribe y en Latinoamérica habla como orgullo. ¿Cómo es posible que ustedes todavía puedan hablar español y sigan siendo puertorriqueños? Y esa es la afirmación nacional que tú vas a hablar esta noche. Efectivamente, doctor, precisamente quería relatar el hecho de que el texto que se llama Afirmación Nacional, que se publicó por Editorial Cultural, se originó aquí en el Ateneo, porque la doctora Ivonne Acosta me invitó en 1998 como parte de su ciclo de conferencias a discutir el Tratado de París y lo que había ocurrido en la negociación del Tratado de París. Y en la conversación aquí en el Ateneo, que no hay que dar mucha explicación adicional, pero que se ha caracterizado por la labor acendrada sobre este issue de la relación de Puerto Rico con el resto del mundo, y Eduardo se ha caracterizado por su dedicación a ese tema. En esa conferencia, que fue en 1998, en el año del centenario, yo me di cuenta, una cosa interesantísima, que no había en algunas personas en el público, especialmente los jóvenes, un entendimiento claro de cuándo se había originado la afirmación nacional puertorriqueña. Le propuse a don Ricardo Alegría que me permitiera ofrecer un curso sobre afirmación nacional. Él lo autorizó y ese es el curso que produjo este texto y sobre el cual, doctor, le puedo decir lo siguiente. O sea, ese día en el Ateneo discutimos por qué era que en el Tratado de París los negociadores norteamericanos querían hablar solamente del territorio y los negociadores españoles querían hablar solamente de los habitantes. Y entonces fue el traductor francés, porque los americanos no hablaban español y los españoles no hablaban inglés, fue el traductor francés en la negociación del Tratado de París
que tuvo que decir, yo me tengo que inventar una palabra que pueda acomodar el territorio y pueda acomodar los habitantes también para poder comunicar a esta gente unos con otros. Y se inventó la palabra, la maldición, dije yo ese día, que nos ha perseguido por un siglo, el estatus. O sea, la invención de la palabra estatus viene de el traductor francés entre los norteamericanos y los españoles de las negociaciones del Tratado de París. Y eso no tenía nada que ver con los puertorriqueños como seres humanos, con los puertorriqueños como nacionales puertorriqueños. A nosotros los españoles nos decían los naturales de la isla. Y los americanos lo único que decían era que nosotros éramos los habitantes. Entonces el problema que se origina ahí mismo, en la negociación misma, es un país que está entregando un territorio que dice, allá hay unos naturales que hay que atender. Que es aparentemente semántica, pero que no lo es, No, es de contenido. Exactamente, Eduardo. Y la mención clave la hizo Albizu cuando dijo... Las aulas. A ver, pues, o sea, La jaula de los pájaros. Lo que les interesa es la jaula, no son los pájaros. O sea, en esa frase, yo creo que Albizu resume, ¿no?, lo que pasa ahora en el siglo XXI, que es, ¿qué van a hacer los americanos con el territorio? Pues lo que van a hacer con el territorio no necesariamente tiene que ver con la nacionalidad de los habitantes. Y la nacionalidad de los habitantes no tiene que ver con el estatus del territorio, porque nosotros hemos tenido 400 años de formación nacional, de afirmación nacional. Y yo creo que en ese tratado, Juanma, también tuvo algo que ver que los Estados Unidos se aprovecharon, si es que esa es la palabra correcta, de que allí se estaba negociando no tan solo Puerto Rico, sino Guam, algunas islas que verdaderamente lo que existían eran unos naturales. Y entonces utilizaron la palabra y la hicieron extensiva a Puerto Rico. Amén. Aquí había algo más que natural, aquí había una nación ya. Y aquí había... Exacto. Pero fíjate, cuando se organiza también por el Ateneo la Nación en Marcha, es la primera vez que se convoca al país a marchar. En concepto de nación. En el concepto de afirmar la nación. Y el éxito rotundo de esa marcha, me parece a mí, originó todo un proceso que me llevó, vuelvo y te digo, a diseñar el curso de afirmación nacional, ¿no? Se dieron muchos incidentes, la bandera, el izar la bandera sola, se dieron muchos incidentes por alguna razón que todavía no está muy claro. A lo mejor fueron provocadas por todos nosotros, todos los que participamos en esas actividades, pero se dio una situación muy especial en que empezaron a aglutinarse distintas situaciones que hicieron una afirmación ya definitiva de que esto es una nación y en esa dirección es que vamos. Pero fíjate, ustedes, tanto el doctor como tú, en el Ateneo, diseñaron la celebración o la conmemoración del 98 en una forma masiva. Sí. O sea, yo no creo que el Ateneo ha tenido en toda su historia una experiencia más inclusiva. Sí, de más actividad. Que todo lo que se hizo en el 98, sí. que hay también como 10 volúmenes. Todavía hay libros saliendo en el 98. Todavía hay libros saliendo en el 98. Lo que pasa es que cuando una nación tiene el privilegio que ha tenido Puerto Rico de contar con el padre de la patria, el doctor Ramón Emeterio Betances, que fue escogido por Cuba, por la República Dominicana, para que representara sus luchas en París. Cuando el doctor Betances fue escogido para ser miembro de la Academia de Medicina de París, que después sigue con Eugenio María de Hostos, el maestro que en España se forja y viene a América a traer esa enseñanza a América, y culmina con la presencia de un dirigente predestinado que logra desarrollar una respetabilidad en el mundo latinoamericano, como me ha pasado a mí en mis experiencias diplomáticas, que el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, me dice que él es un enamorado de Puerto Rico desde que escuchó a Pedro Albizu Campos en la Universidad de México, cuando me lo dijo López Portillo, cuando estuve por diferentes sitios en Argentina. O sea que cuando uno ha tenido el privilegio de tener esos dirigentes, esa nación llega a tener
que los pájaros se salgan de la jaula, como muy bien nos dijo don Pedro, y esos pájaros vayan a tener el destaque que tenemos los puertorriqueños en el mundo. De donde quiera que vamos, encontramos dirigentes en diferentes formas de la medicina, el arte, el baile, la orquesta sinfónica, en todos lados, en los deportes. Fíjate, yo tengo otro favorito, que quizás es porque en 1933 mi papá escribió la tesis de él de maestría sobre esa persona, sobre Alejandro Tapia Rivera. O sea, uno de los fundadores del Ateneo también. Exacto, ¿no? Y que murió aquí en el Ateneo dando una conferencia también. Eso es lo impresionante. Estaba dando una conferencia y se despidió del mundo aquí en el Ateneo. Nosotros te tenemos invitados para una de estas actividades para que nos hable precisamente Bueno, de Alejandro Tapia Rivera. Pues eso lo hacemos en esa próxima ocasión. Pero fíjate, volviendo al punto de los naturales, ¿cuándo es que los puertorriqueños pasamos de ser naturales a ser puertorriqueños? En un momento dado, que José Luis González, nuestro común amigo, fue quien me lo planteó desde recién conocido, cuando Puerto Rico produce el primer líder puertorriqueño mulato que se llamaba Miguel Enrique. Y lo fascinante de la teoría de José Luis, que ahora se ha venido a probar con los trabajos de López Cantos y con la novela de Enrique Laguerre, es que cuando le preguntaron a Miguel Enríquez cuál era su nación, Miguel Enríquez dijo: yo soy de nación mulato. Porque en esa época todavía los españoles no reconocían a los puertorriqueños como puertorriqueños. Pero se paseó por Puerto Rico como un gran puertorriqueño y fue respetado como y llegó, y sus barcos llegaron hasta Filadelfia. Sí, sí. Hay documentación que prueba que Miguel Enrique leía varios idiomas, y inclusive sus barcos en Filadelfia recogían el periódico que editaba en Filadelfia uno de los padres de la nación americana, antes del nacimiento de la nación americana, Benjamin Franklin. De manera que ese es el inicio, doctor. Yo creo que el inicio de la afirmación nacional de los naturales es la figura de Miguel Enríquez, porque es el primer puertorriqueño que es dueño de Puerto Rico. De hecho, le hacía préstamos a los gobernadores. Sí. Y entonces la élite española en Puerto Rico se confabula para destruirlo. Y lo procesan y se refugia en el convento de los dominicos. Y muere en el convento de los dominicos Miguel Enríquez. Pero yo adscribo, ¿no?, la fundación de la nación puertorriqueña en esa figura, en 1698. O sea, desde 1698 había aquí un líder puertorriqueño de Puerto Rico que tenía más dinero y más poder que el gobernador español. Y era más temido. Y seguro. O sea que el episodio hasta cierto punto, el episodio de Arismendi con Power fue una ratificación de una nacionalidad que ya existía. Ese es mi debate con algunos de nuestros amigos y compañeros historiadores. En otras palabras, ¿por qué en Puerto Rico se usó como imagen de la afirmación nacional puertorriqueña a un militar español blanco como Jamón Power, y no se usó a un pirata moreno como Miguel Enrique? Bueno, porque en Puerto Rico, quizás los amigos que están viendo este programa no lo saben, había un principio que se llamaba la limpieza de sangre. Y las personas que tenían sangre negra de cualquier tipo tenían que, entre comillas, blanquearse, o no se les reconocía. Y entonces Miguel Enrique, que es mulato y no es militar español, es contrabandista, era una figura demasiado controversial. Era un verdadero criollo. Pero era el verdadero criollo, sí. Exacto. O sea, la nación mulata que origina la nación puertorriqueña,
y basta con ir a ver un juego de pelota en Puerto Rico y mirar el estadio para saber el color de la mayoría de la gente, es la nación que Miguel Enríquez funda en 1698, cuando termina su gestión y tiene que refugiarse en el convento. Pero esa nación ha sobrevivido toda clase de represión y toda clase de censura. Y como decía el presidente del Ateneo, o sea, Albizu se da cuenta de eso cuando le dice al país, mire, los americanos lo que se interesan es por las jaulas, no es por los pájaros. Porque los pájaros somos nosotros. No es la isla, no es la base militar. Somos un país que desde 1698 inicia su curso como nación. Y entonces, cuando llega la negociación del Tratado de París, ¿qué dicen los americanos? No, si a nosotros lo que nos interesa es el territorio. Nosotros no vamos a discutir la condición de los habitantes. Se le dejó al Congreso como para terminar el debate. Presidente. No quisieron discutir la condición de los habitantes. No evitar el debate, el Congreso allá. El Congreso que decida qué va a hacer con los habitantes de Puerto Rico. Empezaron a bregar los norteamericanos con los habitantes de Puerto Rico cuando necesitaban los esclavos para la Primera Guerra Mundial. Y como históricamente el derecho internacional, los esclavos no podían pelear en la guerra de la metrópoli, se nos dio la ciudadanía y se nos llevó al ejército. Y eso, doctor, fíjese, lo fascinante de esa historia es que en 1917, cuando ocurre eso y se nos hace ciudadanos americanos a petición del Departamento de la Guerra. O sea, los primeros 17 años había habido congresistas que habían dicho vamos a ser ciudadanos americanos. No fue el Departamento de Agricultura, no, porque exacto. necesitaban sembrar tomate definitivamente. Exacto. Sí. Es a petición del Departamento de la Guerra que pide que urgentemente se le conceda la ciudadanía americana a los puertorriqueños. El mismo mes que compran los Estados Unidos las Islas Vírgenes, que están allá al lado. Se la compran a Dinamarca. Y es porque Dinamarca le dice a Estados Unidos, nosotros le vendemos la isla si hacen a los que viven allí ciudadanos americanos. Y entonces, para poder comprar a Islas Vírgenes, los americanos hacen a los naturales de Islas Vírgenes ciudadanos americanos. Y entonces dicen, bueno, si hicimos ciudadanos americanos a los naturales de Islas Vírgenes, hay que hacer ciudadanos a los puertorriqueños también. ¿Por qué? Porque el terror, además del reclutamiento, el terror era que Alemania, que tenía entonces la fuerza naval más importante del mundo, en 1917, había amenazado con invadir a Puerto Rico y había dicho, como ustedes le hicieron a España, nosotros les hacemos a ustedes y les quitamos la isla. Otra vez las jaulas y no los pájaros. Y entonces, para poder decir que un ataque contra la isla por los alemanes era un ataque contra los Estados Unidos, esa es otra razón por las cuales nos hacen ciudadanos americanos. Y esas cosas no se conocían. Sí, pero hay que, oyéndote hablar, me viene a la mente también con cuestión de la cuestión de la ciudadanía. Se creó por los Estados Unidos una ciudadanía especial cuando le dan la ciudadanía a los puertorriqueños. O sea, no el tipo de ciudadanía que tenemos los puertorriqueños, que yo le llamo una cajita de zapatos vacía, porque no tiene nada que el pasaporte, que lo tienen todas las naciones. El derecho de Puerto Rico a votar por los gobernantes estadounidenses no existe. El derecho de los puertorriqueños a ser garantizado, de ser partícipe de la administración pública no existe. O sea, que es una ciudadanía que sin haberle puesto definición en la ciudadanía de los puertorriqueños significa tal cosa, por sus efectos, se da uno cuenta que es una ciudadanía distinta. O sea, los Estados Unidos crearon una ciudadanía para hacer a los puertorriqueños. Y también de paso a los isleños, de Islas Vírgenes. Pero fue una ciudadanía especial. Sí. Sin derecho. Sin derecho. A nosotros puertorriqueños hablamos mucho de la ciudadanía estadounidense. Si los primeros que debieran estar avergonzados de la ciudadanía estadounidense son los propios anexionistas, porque esa ciudadanía yo no la quisiera. O sea, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacerlo. Me dan el derecho al pasaporte. El pasaporte tienen todas las naciones. Eso es simplemente una cédula de identificación de su país de procedencia. Más nada. Más no es otra cosa que esa. Pero esa es la ciudadanía que nos dieron. Pero lo interesante, Juan Manuel, para que tú sigas en esa línea de la afirmación nacional,
es como, a pesar de habernos dado la ciudadanía, el puertorriqueño ha seguido luchando por su afirmación nacional puertorriqueña. A mí lo que me impresiona, doctor, y es perfectamente cónsono con la existencia de esta institución donde estamos grabando y transmitiendo este programa. O sea, el Ateneo puertorriqueño se llama Ateneo Puertorriqueño desde su fundación. Y esa fundación antecede por mucho la invasión americana y antecede por mucho la ciudadanía americana. O sea, había una concepción de que ser puertorriqueño merecía tener su propio Ateneo. 1876. Mira, a ver. Entonces, esa concepción de 1876 ha sobrevivido hasta el 2004 gracias a gente como ustedes, sin disminución y sin recesos terribles. Y en su estatuto dice una palabra que tiene un significado, y ahora es que yo me vengo a dar cuenta, ¿verdad?, cuán importante es. Ahora tú mencionando esto, yo caigo en cuenta, caramba, que aquello tiene un verdadero significado, porque en los estatutos del Ateneo, la razón de ser del Ateneo es, ¿verdad?, la difusión de las letras, las artes y las ciencias, y la protección de los valores puertorriqueños. Yo creo que ahí se recoge. O sea, había un sentido ya de que somos puertorriqueños. Nacional, seguro. No éramos naturales ya. Ya los españoles habían optado por decir, bueno, pues si no lo podemos llamar naturales meramente, hay que llamarlos puertorriqueños. Y los valores puertorriqueños, no son los valores, pudo muy bien. Desde el día de la fundación. Puedo decir los valores culturales de América, los valores culturales, los valores puertorriqueños. Por eso es que decíamos que esa lucha puertorriqueña está ya encuadrada en la lucha latinoamericana. Por eso es que nosotros estuvimos tan cerca de la lucha de Bolívar. Y por eso es que tenemos un grito de Lares y todas esas expresiones nacionales firmes que fueron cuajando esta nacionalidad, la vemos dentro de la vida que se está dando de liberación en nuestra área. Es una nación latinoamericana, geográficamente definida, con una lengua definida y que acepta pertenecer a una lucha total que es la lucha bolivariana. Y fíjate que lo interesante es otra de esas cosas que en Puerto Rico no se discuten mucho. En Vieques, el busto que hay en la plaza de Vieques es un busto de Bolívar. De Bolívar, donado por la Sociedad Bolivariana. O sea, la tradición de la presencia de Bolívar en aguas de Vieques como parte del diseño de revoluciones antiespañolas. Fue el único punto puertorriqueño que pisó Bolívar. Y esas historias que yo creo honradamente que merecen reformularse en el sentido de que hagamos una historia de afirmación nacional, se cuadra, por eso yo usé para la portada del libro el retrato del alcalde de Vieques cuando ganó el referéndum, porque un siglo después de Bolívar es el Dámaso Serrano el que logra que en Vieques se afirme la nación que es Puerto Rico, y eso no tiene precedente en nuestra historia, en mi opinión. En otras palabras, habíamos tenido, por supuesto, revueltas nacionalistas, habíamos tenido confrontaciones, pero en las urnas, que se ganara en las urnas un referéndum. Intereses nuestros por encima de los intereses de otra nación. Eso en mi opinión no tiene precedente, ¿tú ves? Y yo escogí precisamente el retrato de Dámaso con la bandera y lo puse al lado del retrato de Muñoz izando la bandera puertorriqueña, porque equivale a lo mismo. Es decir, Muñoz decide el 25 de julio de 1952 izar la bandera de Puerto Rico al lado de la americana, sin permiso de los Estados Unidos. Y es Monaga, Luis Enrique Monaga, el que en secreto la noche antes erige la segunda asta al lado de la bandera americana, y Muñoz da el discurso diciendo: estoy izando en las astas de la libertad la bandera de Puerto Rico a la misma altura
que la bandera de los Estados Unidos, porque en los estados, la bandera del estado flota 5 pulgadas más abajo que la americana. Y eso Muñoz no lo quiso nunca. Y entonces yo traté de usar los dos retratos como portada para demostrar que la afirmación puertorriqueña, desde Muñoz hasta Dámaso Serrano, el homenaje que le hace es a los que hemos afirmado la nación. Yo creo que había algo en la cabeza de Muñoz, porque cuando se aprueba la Constitución y entran a discutir el tema de la bandera, hubo unos grandes debates, hubo unas grandes propuestas, todas fueron derrotadas, y solamente se propuso en la Constitución que el asunto sería delegado a la Asamblea Legislativa. Porque yo creo que si Muñoz llega a meter en la Constitución algo con relación a la bandera... No se la aprueban los americanos, no se la aprueban los americanos. Estamos totalmente de acuerdo, pero tiene el valor moral de izar lo que entonces, y ustedes saben de eso más que yo, se llamaba la bandera nacionalista. Sí, proscrita. La bandera nacionalista, le decía. Estaba proscrita, estaba prohibida. Y estaba prohibida. Era un delito tener la bandera. Era un delito. Y entonces, estoy seguro que convencido por doña Inés, Muñoz decide hacer este fenómeno sin precedente en la historia de la afirmación nacional, que es el día que se va a anunciar que es un estatus político nuevo. Monagas construye el asta una al lado de la otra y Muñoz llega y iza la bandera puertorriqueña sin consultar a nadie. El cuento que me hace gente que ya murió, bendito, porque yo soy el último que queda, yo creo, de esa época, pero es que los militares en el templete estaban histéricos, porque no se esperaban que Muñoz izara la bandera puertorriqueña, y además que diera un discurso que dice: estoy izando la bandera puertorriqueña a la misma altura que la bandera de los Estados Unidos en las Altas de la Libertad. Lo único que se recordaba hasta ese momento, fuera significativo respecto a la bandera, fue cuando Paul Miller, quien era comisionado de Educación en Puerto Rico, en una ceremonia de graduación en la Escuela Central, a un grupo de personas, en los cuales tengo entendido que estaba doña Inés, llevan la bandera puertorriqueña y la izan en la ceremonia, y Miller da las órdenes, dice: saquen de aquí, entonces le llama the enemy flag. La bandera enemiga. Saquen de aquí la bandera enemiga, the enemy flag, así la llama. Y en efecto hubo que retirarla, pero desde llegar a eso, a ser izada a la misma altura y luego posteriormente ser izada sola, nos vamos como adelantando. Yo creo que ese es otro de los momentos claves, cuando aquí el Ateneo, en conmemoración, hizo aquí enfrente la bandera puertorriqueña sola. Y yo me acuerdo de haber escrito una columna, sí, yo lo leí, que no estábamos decía, buscando no han arrestado al presidente del Ateneo todavía. Los federales vinieron aquí a arrestarnos. Sí, me acuerdo de esa columna, yo la tengo. Y no se atrevieron. O sea, los Estados Unidos de América no se atrevieron a interferir con el izamiento de la bandera aquí en el Ateneo sola por su presidente. Así que yo creo que todos esos son hiatos de afirmación nacional, doctor, que merecen discutir. Yo diría, Juanma, que aparte de hiatos de afirmación nacional, son signos que ya van hablando para los tiempos. Exacto. Que se va culminando la lucha de la nación puertorriqueña en su conquista de la soberanía. Y ahí es donde podemos darle significado a lo de Muñoz, cuando recoge toda esa lucha de 54 años e hizo la bandera. Y ahí empezamos el camino, cuando nos toque estar con la bandera sola. Bueno, pero ya la bandera sola en el Ateneo. Ya está sola en el Ateneo, la nación puertorriqueña que entonces decidirá. Por eso es que todos en Puerto Rico ya tenemos un consenso. Yo quiero aclarar, algo que creo que es bien importante. Seguro. Yo lo había dicho en un programa anterior, la importancia de la bandera puertorriqueña izada sola. Lo que significa es que esa es la bandera nacional. Exacto. No es una bandera política. Llega el momento que cambia la situación política, se va a la otra bandera, o se va a la que sea. Es una bandera nacional de todos los puertorriqueños, exacto, independientemente de la ideología política. Pero fíjate que lo interesante es que en estos últimos años, como dice el doctor, hay un consenso de que nadie va a negar la bandera puertorriqueña como bandera nacional. Nadie ya, después del traspiés que dio Pedro Rosselló aquella vez, se atreve a decir que Puerto Rico no es una nación. Y ahora, en esta época, la discusión que se inicia
en estos días es si una nación cabe dentro de otra nación, que es En como esa Pedro parte- Joselló está discutiendo. Vamos a concluir esta sección ahí, porque está bien interesante. Cuando para la próxima resumen hablemos de eso último que has dicho, una nación cabe dentro de otra nación, Esa es la que es el gran debate que hay ahora en Estados Unidos. Exacto. Juanma, terminaste la primera sección con unos comentarios que había hecho de la bandera, lo que representa a nuestro presidente, y traíste entonces ya esa nación totalmente reconocida en una lucha dentro de los Estados Unidos. Me gustaría que nos hablaras de ese gran libro de Huntington, Exacto, profesor yo de tu imaginé que- universidad que iba por ahí. compartías en Harvard, que compartías. y Samuel P. compartes. Huntington ha publicado simultáneamente en inglés y en español un libro que se llama ¿Quiénes somos nosotros? Y lo que dice Samuel P. Huntington es precisamente y inequívocamente que una nación no cabe dentro de otra nación. Sí, eso lo hemos visto en la Unión Soviética, lo vimos en Yugoslavia, Exacto. donde habían distintas naciones atropelladas, obligadas a pertenecer dentro de otra nación. La historia es clara, eso ya se ha dado. Pero la ventaja que tenemos como puertorriqueños, Eduardo, es que Huntington escoge ese tema para este procedimiento en este momento. Y entonces Huntington lo que está diciendo en su libro, que es espeluznante, el que lo quiera leer, ya salió en español y está en las librerías de Puerto Rico, es ninguna nación que hable español cabe dentro de la nación americana, porque la nación americana tiene que regresar a los white anglo-saxon protestants, Wasps. a los blancos anglosajones y protestantes. Esa es la parte Pero así de- mismo dice, chico. Entonces, Carlos Fuentes le ha escrito un artículo tremendo diciéndole racista. Y ¿Es verdad? Seguro, pero el libro se ha vendido y es la teoría que rige en este momento en Estados Unidos. Por eso es que con ese libro de Huntington, la nación no cabe dentro de otra nación, se puede entender el porqué la lucha de muchos puertorriqueños, de buenos compañeros nuestros, por entrar a Estados Unidos como un Estado es tan difícil, ha sido tan difícil, porque es que no puede Estados Unidos, que luchó una guerra civil para hacer esa república norteamericana, darse el lujo de meter otra nación y desintegrar lo que ha costado y lo ha llevado y que hoy en día disfruta de ser la primera potencia. Con la del mundo. amenaza de un sisma desde el día primero, que se incorpore. Exacto. Entonces- que fue por lo que en 1870, cuando Grant le propone al Congreso la admisión de Santo Domingo, el Congreso le vota en contra a admitir a Santo Domingo como Estado. Exacto. Por la misma razón, porque no somos americanos. Y todo eso se logra con esa lucha por la afirmación nacional Seguro. que tú también nos has ido describiendo. ¿Cómo tú ves esa lucha de afirmación nacional en este momento? Bueno, yo creo que ha sido un éxito rotundo el que la sociedad civil e instituciones como el Ateneo se hayan tomado la iniciativa. Yo creo que el éxito de Vieques no se hubiera dado sin la marcha. Y la marcha no se hubiera dado sin la iniciativa de las iglesias, La del sociedad Ateneo, de la sociedad civil. O sea, yo creo, doctor, que en este momento la afirmación nacional está segura en manos de la sociedad civil. Y que independientemente de lo que hagan los políticos o los partidos políticos, ya la sociedad civil ha decidido. Cobró conciencia, sí. O sea, podríamos resumir que ante la crisis de los partidos políticos ya la sociedad civil ocupó el espacio Eso es. y empezará a generar el movimiento que sea capaz del próximo paso y el paso final. Yo lo de veo la así. nación puertorriqueña. Yo lo veo así. Y que va a ser, como decía el presidente, va a ser un fenómeno de la sociedad civil, que no va a ser un fenómeno electoral de votos y de papeletas. Hasta cierto punto, tanto Hernández Colón como Sila se expresaron en términos de que ya la sociedad civil es la que tiene que tomar en sus manos el Bueno, asunto. y otra vez, aquí en el Abiertamente. Ateneo fue Sí. que se presentó el libro de Rafael Hernández Sí. Colón, La Nación de Siglo a Siglo. Y él escogió publicar un libro titulado La Nación de Siglo a Siglo, y en estos días también se ha expresado sobre este asunto recientemente, de manera que el escoger el Ateneo para haber presentado ese libro suyo, o
representa la afirmación que tú planteas, tú sabes, de que yo creo que ya aún líderes políticos que no están sujetos a elección están listos para decir la nación. Claro. Es una cosa bien interesante, Juanma, porque nosotros tres participamos en la Comisión del Estatus aquí en el Ateneo, con 15 puertorriqueños, con una visión amplísima del presente y futuro de Puerto Rico. Así es. Y se concluyó algo que los dirigentes políticos están diciendo. La solución política de Puerto Rico tiene que ser fuera de la causa territorial. Claro. Gracias a Dios que nos Totalmente alcanzaron. anticolonial y totalmente democrática. Así es, doctor. Si es totalmente anticolonial, tampoco puede ser un territorio incorporado, No. porque eso está dentro del principio. O sea que es increíble cómo el proceso histórico y la lucha de Puerto Rico, representada y capitaneada en la Ateneo por 128 años, surge y surge. Entonces son procesos que te dan un paso importantísimo para seguir adelante. Y si el Ateneo se toma la iniciativa, aunque tarde un añito o dos, es que los políticos Entren en el lleguen, cauce. ¿verdad? Pues los esperamos, Sí. los esperamos. No se puede uno desesperar. Yo creo que se están dando cuenta los políticos, algunos políticos, porque otros ya se habían dado cuenta, de que verdaderamente hay que tomar una decisión firme, que ya esto no es una cuestión de que yo soy fanático de Santurce o de Cagua o de este partido o del otro partido, es que hay una realidad puertorriqueña, que ya se está empezando a conocer esa realidad puertorriqueña y se tienen que tomar las decisiones políticas puertorriqueñas fundamentadas en esa realidad puertorriqueña. Amén. Por eso es que podemos entender que estando la nación puertorriqueña forjada, habiendo dado todas las expresiones de su madurez, ya lo que queda es el paso, cómo los constituimos como pueblo, Claro. para decidir qué queremos. Y si Dios nos oye, habrá una asamblea constitucional de estatus. Donde Exacto. todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse y Y ahí elegir estarán su los fórmula Estarán preferida, los claro. estadistas, Claro. los populares Seguro. del 52, los populares que crean en la libre asociación, y estarán los independentistas. El Exacto. pueblo todo junto, pero en la nación puertorriqueña, bajo esa bandera que la identifica, la bandera puertorriqueña, tomará la decisión. Esa es la esperanza. Y podemos llegar a una mejor calidad de vida, que es por lo que hemos Oh, luchado sí. y estamos luchando en el día de hoy. Así es, doctor. O así sea. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de este programa. Juanma, yo muy agradecido en que tú nos Agradecido a ustedes. Ha sido estés un aquí placer. acompañando. Un placer. Yo creo que ha estado muy interesante el tema. Desafortunadamente podemos estar hablando aquí, y tú lo sabes porque tú has participado ya en varios de los foros que se han celebrado aquí en el Ateneo, Así que es. han sido muy extensos y en repetidas ocasiones, no en una sola. Pero de todas formas creo que le hemos llevado un mensaje agradable al país, a quien les agradezco que nos haya recibido en sus casas, y que hemos dejado una semillita para que ellos pues la cojan en sus cabezas, ¿verdad? En sus pensamientos, en su inteligencia, y empiecen a trabajar sobre ella, y para que puedan llegar a una solución verdaderamente puertorriqueña. Hasta el próximo lunes, por el canal 10 a las 10 de la noche, regresa el Ateneo de Puerto Rico a su hogar. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos televidentes. Esta vez, una vez más, tenemos como invitado al doctor Juan Manuel García Pasalacua. Juanma tiene tantas cosas para decir y para compartir con nosotros que no le darían 10 programas para hacerlo. Gracias. Sobre todo cosas interesantes, gran parte de ellas cosas en las cuales él personalmente ha intervenido. Para nosotros es un placer tenerte otra vez de nuevo aquí discutiendo la cosa puertorriqueña, el show Un honor puertorriqueño. para mí. Así es que vamos a entrar a sus hogares con el permiso de todos ustedes. Esperamos que el programa sea de interés. Vamos a discutir cuestiones muy interesantes que esperamos que todos ustedes también disfruten. José Milton. En el programa anterior que tuvimos el privilegio de tener a Juanma con nosotros, nos hizo un planteamiento que yo espero que pueda recoger esta noche en este programa, para que en los hogares puertorriqueños el Ateneo le dé continuidad a aquello que nos dejaste ahí sobre la mesa. Y fue la nación dentro de otra nación. Y para ello, yo creo que hay que hablar de la nación letrada. Y en la nación letrada, una figura que se destaca, que es Alejandro Tapia, que mencionaste también en el programa anterior. Si lo coges por ahí, podemos contestarle a la gran preocupación de los americanos de qué van a hacer con esta nación hispana dentro de la nación que ellos han construido
y que han llevado a Irak ahora, y que van en la plenitud de su fuerza. Como no, doctor, y Eduardo, gracias una vez más por invitarme. Precisamente, doctor, yo creo que el momento histórico que vivimos, que está resumido en un libro que terminé de leer el día que estamos aquí, que se llama The Rise of the Balkans, el ascenso de los vulcanos, que es el grupo de líderes norteamericanos que se llaman a sí mismos los vulcanos, porque Vulcano era el dios del fuego romano. La forja de Vulcano, una gran pintura del... Y hay en Birmingham, Alabama, hay una estatua de Vulcano, y Condoleezza Rice nació en Birmingham, Alabama. De manera que ellos mismos se llaman a sí mismos los vulcanos, los dioses del fuego. Y se empezó la lucha fuerte de los negros y los blancos. Exactamente. Y entonces, leyendo ese libro, es que pensé, doctor, en eso que usted acaba de plantear. O sea, en este momento preciso, en la humanidad, lo que se está discutiendo es si los Estados Unidos pueden construir una nación distinta a la que existía, rehacer la religión de un país, rehacer la política de un país y reconstruir a su imagen y semejanza a Irak. Y esa es la posición de estos 6 vulcanos, que incluyen al secretario de Defensa, al vicepresidente, etc. Y pensando en eso, yo creo que es precisamente por lo que en el caso de nosotros los puertorriqueños, ellos nunca pudieron construir una nación protestante, una nación anglosajona, una nación que enseñara en inglés en la escuela, porque ya nosotros éramos una nación, antes de que ellos llegaran. Y hemos sabido defender la nación. Sobre esa defensa de la nación, doctor, es que yo creo que lo que se ha llamado la nación letrada es la clave, es la clave. En otras palabras, en el caso nuestro, distinto al caso del colonialismo inglés, en el caso nuestro, nuestros autores escribieron su propia literatura sobre su propio país en español. En el caso de Inglaterra, es interesante que los primeros textos de afirmación nacional hindú se escribieron en inglés, porque había tantos dialectos en la India, era la lengua franca. Que era la lengua franca, como dice el presidente. Y entonces, todavía hoy... No había homogenización de la nación en una sola expresión. Todavía hoy, en la India, el idioma oficial de deliberación es el inglés. Y entonces, en Argelia, Frantz Fanon escribió en francés, porque el idioma de los revolucionarios anticolonialistas franceses era el francés. Sí. A diferencia de las colonias inglesas y a diferencia de las colonias francesas, en la colonia puertorriqueña nosotros tuvimos una nación letrada. Y esa nación letrada, en mi opinión, la funda, como usted señalaba, Alejandro Tapia Rivera. Mi experiencia, que espero que los televidentes compartan, es aprendida de una persona que me enseñó eso desde muy niño, que fue mi papá, don Manuel García Díaz, que en 1933 escribió la primera tesis sobre un autor puertorriqueño que se escribía en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, sobre Alejandro Tapia Rivera. Y de hecho me legó un retratito, que a lo mejor se puede ver desde allá, en el que están doña Concha Meléndez, doña Margot Arce, don Antonio S. Pedreira y don Manuel García Díaz, que es mi papá. El día que obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Puerto Rico, de maestría, perdón, con su tesis sobre Alejandro Tapia Rivera.
Entonces, ¿cuál era el argumento de don Manolo, como le decía a todo el mundo en la universidad? Que la literatura puertorriqueña, se había iniciado con las memorias de Tapia y con las obras de Tapia. Y me enseñó otra cosa que es fascinante y que hemos conversado en mi curso en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En Puerto Rico hay un historiador que era un historiador militar que, a pesar de ser puertorriqueño, era favorecedor de España. Y ese historiador, Pedro Tomás de Córdoba, publica una memoria en la cual aparece un personaje que es un pirata, que es adverso a España y que, según Pedro Tomás de Córdoba en su memoria, era un delincuente, que se llamaba Roberto Cofresí. Ramírez de Arellano, ¿verdad? Sí. Y entonces lo que hace Alejandro Tapia y Rivera es coger la memoria de Pedro Tomás de Córdoba sobre Roberto Cofresí y virarla patas arriba y escribir una novela que se llama Cofresí, en la que, según Tapia, Roberto Cofresí no es un mero pirata, sino que es un símbolo de la nación puertorriqueña. Y dice el mismo Tapia en Cofresí, en la novela, que Roberto Cofresí, cuando es perseguido antes de su fusilamiento por los barcos americanos y españoles en la rada de Cabo Rojo, el barco de Roberto Cofresí se llamaba el Mosquito y el barco de los americanos se llamaba el Águila. Y dice Tapia que Roberto Cofresí escapa del cerco cuando convoca al viento y, como los héroes homéricos, logra que el viento cambie. O sea, que Alejandro Tapia y Rivera funda otro héroe de la nación puertorriqueña, Roberto Cofresí, en su novela, como un héroe homérico, aquel a quien los norteamericanos y los españoles calificaban como un pirata. Y a mí me parece que si examinamos toda la literatura puertorriqueña como si fuera historia, y eso es un tema muy controversial que se está discutiendo ahora mismo en los lugares donde yo enseño, si examinamos la literatura puertorriqueña como si fueran fuentes de la historia, como si fueran el equivalente de un documento oficial. Temas históricos. Exacto. Vamos a lograr que el país vea como estos autores de supuesta ficción, lo que escribieron en realidad fue una literatura nacional. Y no hay nación sin literatura nacional. Y nuestra literatura nacional, que tiene poetas como José de Diego, como hablábamos ahorita fuera de cámara, y que tiene novelistas como Alejandro Tapia, y que tiene dramaturgos como Huico Sánchez, son, en mi opinión, parte de la historia de la nación puertorriqueña. Y entonces la propuesta mía, académica, que todavía no ha tenido éxito, pero que estamos dando la lucha por ella, es que revisemos la teoría de que historia y literatura eran dos disciplinas distintas y que las acomodemos dentro de una disciplina que se conoce novela histórica en el mundo. Ahora tiene hasta su propio nombre, fíjate, se llama estudios culturales. O sea, la disciplina que se inventa en Inglaterra en los 80, inventada por jamaiquinos que se han ido a vivir a Inglaterra, es estudios culturales. ¿Y por qué se inventan los estudios culturales? Porque, como dice Eduardo, lo que antes nosotros llamábamos literatura histórica o novelas históricas, ahora se le da el mismo rango que una fuente histórica. Y entonces la nación letrada, la nación nuestra, la nación que inaugura en la letra Alejandro Tapia y Rivera, va desde Tapia hasta nuestro querido amigo dramaturgo y director ejecutivo del Ateneo también, Roberto Ramos Pérez. Así que alguien en algún momento
debe ofrecerle a la nación letrada el mérito que merece, desde Cofresí hasta la obra sobre Miles de Joveto. Y por eso que surge un jíbaro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Fíjate, para mí lo interesante es que ese primer texto sobre el jíbaro de Alonso, ¿no?, es un primer paso letrado de afirmación nacional. O sea, lo que hace Manuel Alonso... Era la búsqueda, por lo menos era la búsqueda. Era el inicio. Yo no creo que él lo logró, Alonso, claro, esta es mi opinión personalísima. Por ejemplo, ese soneto al puertorriqueño, cómo es un puertorriqueño, no hay cosa más lejana de lo que es un puertorriqueño a lo que Alonso pone, pero por lo menos Alonso hizo el intento de empezar a rebuscar, a ver qué es eso de que es un puertorriqueño. Exacto, exacto. Y yo coincido contigo de que el puertorriqueño que Alonso describe no es el puertorriqueño de verdad, pero es el puertorriqueño que los españoles estaban dispuestos a aceptar, sí, y que la censura le iba a pasar. Es verdad, también es cierto eso. O sea, sí. Tapia mismo, ¿no?, escribe bajo la censura española. Sí, se disfrazaban muchas cosas. Y entonces había que hacer mucho cuidado. Y se incorporaban la capacidad de nuestro letrado en la ficción. Y se incorporaban mitos extranjeros. Pero eso es lo que yo creo que hace falta que trabajemos en la academia, ¿no?, en este momento. Es decir, vamos a concebir la nación letrada como un fenómeno. Y vamos a decir, esta es una nación letrada que se expresó bajo la represión y bajo la censura. Y fíjate lo curioso, entonces tú estás mencionando a Tapia en los momentos que Tapia estaba ocultando también ese fenómeno. Y es en los tiempos precisamente que Salvador Brau escribe su Oda a Puerto Rico. Exactamente. Que también es otro intento, ¿verdad?, de hacer palpable de que hay una realidad que se llama Puerto Rico. Y le dedica esa obra que luego se llevó un premio en los certámenes del Ateneo. Bueno, el Ateneo en esto fue fundamental, porque precisamente Tapia, como dijimos en el programa anterior, muere aquí. Y pues fue uno de los fundadores del Ateneo. Y muere dando una conferencia en el Ateneo, estoy seguro, de la emoción. Y estamos hablando precisamente de donde murió Tapia. Exactamente, exactamente. Y en el Ateneo también es que se producen ese tipo de eventos que tú describes. O sea, el Ateneo ha tenido una función desde esa época hasta cuando se publicó el ensayo, que es mucho más que un ensayo, sobre el proyecto Young. El Ateneo hizo una labor. Por favor, cuéntale a nuestros... Sí, eso fue una gestión que se hizo ad honorem para beneficio del pueblo puertorriqueño, en la cual tú tuviste mucho que ver, porque tú dirigiste tú fuiste el relator. Cuando se presentó el proyecto Young, aquí se dio el fenómeno, y muchas personas todavía no han pensado sobre eso, de que en Estados Unidos estaba a punto de aprobarse una ley que ningún puertorriqueño había leído, que ningún puertorriqueño, que no había sido traducido al idioma español, y que la mayoría de los puertorriqueños, más del 90% de los puertorriqueños, no tenían la oportunidad de expresarse en el Congreso de los Estados Unidos con relación a esa ley. Fue una cosa verdaderamente abusiva y sin sentido. Pero aquí en el Ateneo, pues gracias a la participación tuya, del doctor, de muchas personas que se reunieron aquí, como siempre se hace, que es el Ateneo sirve de agente aglutinador, catalizador y aglutinador, ambas cosas. Incluyendo doña Miriam Ramírez Ferrer. Incluyendo doña Miriam Ramírez Ferrer, que vino a participar, a Juan Mari. Y Oreste Ramos, sí señor. Vinieron a participar de una manera inteligente para discutir qué era el proyecto Young, cuáles eran sus consecuencias. Se tradujo el proyecto Young al español, lo hizo el Ateneo. Se repartieron copias del proyecto para que el pueblo lo conociera. Y gracias a Dios aquel monstruo pues se quedó en una historia triste de la Cámara de Representantes del Congreso, ¿verdad? Pero sí, es cierto, se dan esos debates que son muy importantes, en los cuales participó el pueblo. Vino gran cantidad de personas que nunca hubieran podido exponer sus ideas a favor y en contra del proyecto. Así que se abrió el Ateneo a esa discusión. Y esa es una de las grandes funciones que ejerce el Ateneo, gracias a Alejandro Tapia, que fue uno de sus fundadores. Exactamente, y a tu invitación. En ese caso del proyecto Young, que era un golpe que quería dársele al pueblo de Puerto Rico, a la nación puertorriqueña, le sale en contra a los Estados Unidos. Pues yo recuerdo los muchos malos ratos que pasamos. Y ganó por un solo voto en la Cámara y perdió en el Senado. Pero una cosa interesantísima, yo recuerdo cuando fuimos a ver a Luis Gutiérrez, pues aquí en Puerto Rico, bueno, yo tuve que salir hasta del partido en el cual militaba porque
planteaba que no era tan malo como nos planteaban, que nos daba una oportunidad, y así fuimos a decirle al congresista Luis Gutiérrez, tienes la primera oportunidad histórica para hablarle al Congreso en pleno sobre la independencia de Puerto Rico y sobre la nación puertorriqueña. Y yo recuerdo cuando su ayudante Kiko Fernández le dice, Luis, tenemos que prepararnos para ese debate. Y ese debate duró varias horas. Sí, 6 horas. Seis horas. Y en el debate de las 6 horas propuso Gutiérrez una enmienda que se la rechazaron, pero que era una... que era la manera de... Exacto, él eh, propuso la enmienda de que la Cámara de Representantes anunciara que la estadidad era posible en español, sí. y perdió 280 y pico a 12. Que perdió la batalla, pero había ganado la guerra. Hizo el punto. Yo Con esa quería llegar con esa a esos derrota. 2 puntos precisamente. En primer lugar, cómo se debate por 6 horas. Cómo el americano, el calor del debate, cae en esa enmienda de Luis Gutiérrez y dice, Así fue. no ser español. Oye, para Juanma, Puerto Rico. acláranos una Así cosa. Yo me acuerdo de estar viendo ese debate. Yo estaba en Washington, no, estaba en Nueva York. Y tenía esa tarde una reunión, y me acuerdo que no fui a la reunión, llamé por teléfono que estaba viéndolo, le dije, estoy viendo esto, una cosa importantísima, vamos a posponer esto para luego. Pero aclárame un punto, yo tengo una duda en aquel debate del proyecto Young. Yo me acuerdo la gran asistencia que hubo en la discusión de ese proyecto. Ahora, ¿a qué se debió? ¿Al interés que tenían los congresistas en el asunto de Puerto Rico o ahora que se estaban debatiendo otros asuntos a última hora? Eso se ha venido a descubrir ahora, Eduardo. Se ha venido a descubrir ahora y se publicó en un libro reciente, pero no puedo hacer memoria de en qué libro, que había órdenes del speaker Newt Gingrich de que todo el mundo estuviera en el hemiciclo, porque para Newt Gingrich era importante saber si sus representantes a la Cámara favorecían o no lo que se llamaba entonces el Estado hispano. O sea, Newt Gingrich quería saber si un Estado hispano era posible o no era posible. Y Luis Gutiérrez le hizo el favor y le presentó la enmienda y le dijo, bueno, pues voten. Y entonces Newt Gingrich personalmente, el presidente de la Cámara de Representantes, fue el que instruyó eso, autorizó a Luis a presentar la enmienda y se enteró de que la posición en contra del Estado hispano era 283 a 12. Y como una anécdota de esas 6 horas, me han contado Luis Gutiérrez de que estuvieron llamando la asistencia todo el tiempo, alrededor de... Sí, sí. O sea, que eso se acostumbra ya cuando se va a votar. Ayer se estuvo hablando para ver el debate y escuchar el debate. Bueno, yo te digo que ahora, siento no recordar en cuál de los textos que he leído recientemente, le responsabilizan a Newt Gingrich personalmente por haber diseñado el debate para él saber, como líder norteamericano, si los representantes de los dos partidos estaban dispuestos a aceptar un Estado hispano o no. Y vuelvo y te digo, la contestación fue monstruosa, 283 a 12. O sea, la respuesta es no. Y la segunda parte importante sobre ese debate del proyecto Young es que envalentonado el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, dice, pues ahora vamos a un plebiscito en Puerto Rico. Y nos organizan un plebiscito donde todo el mundo, yo recuerdo compañeros míos me decían, pues eso es suicida, ¿cómo vamos a ir a hacer plebiscito? Y decíamos, muchos de nosotros, confiemos en el pueblo de Puerto Rico. Se va a derrotar eso. Y de ahí que surge que ninguna de las anteriores, o sea, que realmente se inicia la batalla final para buscarle solución al problema colonial. Eso puede ser tema de otro programa, porque es interesantísimo, y quizás hasta de una mesa redonda aquí en el Ateneo. Bueno. Invitar a todos los televidentes para que vengan y formen parte y contribuyan y participen en esa discusión. Sería un tema muy interesante. Fíjate, yo quiero volver a donde lo dejamos. O sea, cuando Brau, que tú planteabas, escribe ese famoso soneto, que yo soy un admirador igual que tú. Lo que dice ese soneto, yo lo tengo citado aquí en mi texto, es dirigiéndose a España, le dice Brau, sus cañones no altera la natura por cuitas ni mercedes. Me arrebatas su nombre
y tu bandera. Pues, ¿y la sangre? Quítala si puede. O sea, lo que Brau le plantea a España es que la decisión de que hablábamos en un programa anterior de entregar la jaula no garantizaba que los pájaros iban a dejar de ser descendientes de españoles. Y le dice a España, tú me niegas tu nombre y tu bandera, pero ¿y la sangre? Y yo creo que eso fue lo que motivó a Luis Gutiérrez a que significara en el Congreso de los Estados Unidos. Miren, señores, lo que planteaba el doctor al principio, si ustedes van a aceptar aquí a los puertorriqueños, van a estar aceptando una nación dentro de otra nación. No se hagan de la idea. Con un lenguaje diferente. Con un idioma diferente, exacto. Y entonces, lo que ha ocurrido desde entonces, desde el Proyecto John y estoy seguro que aquí está todavía el volumen que se imprimió de las deliberaciones, así que los que quieran venir a buscarlo... Está disponible. Y el costo en el Ateneo es mínimo, así que pueden venir. Es que el issue de la cultura fue el último issue y el decisivo en esa votación. Los temas económicos pasaron a segundo plano. Exacto. Y la cultura se apoderó del debate. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que la cultura se ha convertido en el issue principal, no sobre Puerto Rico, sobre los Estados Unidos, con el libro de Samuel P. Huntington. ¿De quiénes somos nosotros? Y Samuel P. Huntington está diciendo al mundo entero, nosotros somos white anglo-saxon protestants, y aquí no cabe esta gente que habla español. Y el peligro son los que hablan español, dice Huntington, Samuel P. Huntington. Y hay todo un fenómeno. Y tienes razón para creerlo, porque las estadísticas dicen de que la población hispana va cada vez en aumento, y creo que en el año 2040 creo que va a haber ya un 25, un 30% de la población hispana, que es una cosa y que va a ser, y estamos en total de acuerdo, Eduardo, y que va a ser lo que ellos llaman la minoría más grande. Sí. O sea, los hispanos van a ser más que los afroamericanos, y entonces se convierte en la minoría más grande. Y cuando esa gente empiece a cobrar conciencia de sus derechos como ciudadanos en los Estados Unidos, que es una cosa distinta a ciudadanos americanos aquí, que lo están haciendo, cada vez es mayor la aportación de los votantes hispanos en Estados Unidos, cuando esa gente lleguen a cobrar la verdadera conciencia de su derecho a participar y cobren interés en participar, yo quiero ver qué es lo que va a suceder ahí. Bueno, ya hay un anglosajón protestante que ha publicado un libro diciendo que lo que va a pasar es que va a haber un estado que se va a llamar Mexifornia, que es una combinación de California con la Baja California con los mexicanos, y que van a pedir la secesión, y que hay que ver si se pelea la guerra civil otra vez. Ya el libro se llama a sí mismo Mexifornia, así que las cosas están serias, Pero decía Eduardo que cuando hagan conciencia los paisanos, la mitad de la nación, pues ya hay 3 millones de puertorriqueños dentro de Estados Unidos, de la realidad puertorriqueña, pues va a ser muy difícil, pero los puertorriqueños en Estados Unidos han hecho unas expresiones de solidaridad, de confianza y orgullo de su nación, como ha sido lo que hicieron en Chicago, como han sido todas las expresiones que han tenido. Sí. Ellos afirman su identidad aún en el territorio de Estados Unidos. Exacto. Eso es una situación muy difícil de bregar con ella, muy difícil. Para los Estados Unidos. Porque en el texto de afirmación nacional que les muestro, y en el curso que ofrecimos cuando se inició este debate, yo creo que una de las esencias de ese curso y de esa teoría es que somos ya 8 millones de puertorriqueños, 4 millones aquí y 4 millones allá. Ya este verano hay más allá que acá. Por primera vez en la historia, este verano, los índices de natalidad demuestran que va a haber más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. Y que, como conversábamos también ahorita, en la diáspora, la afirmación nacional es más fuerte que en la isla.
Sí, 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 son más conscientes De ser de que están puertorriqueños. perseguidos, de que son discriminados, son más conscientes de esa realidad. Nosotros acá, como estamos unos con otros, pues no lo sentimos tan de cerca, pero allá ellos lo sienten y lo sufren, y se defienden de eso. Exactamente. Y se defienden de eso. Y lo fascinante es que allá en Estados Unidos, ninguno de los congresistas puertorriqueños electos es anexionista. O sea, el fenómeno de los puertorriqueños electos en Estados Unidos es gente como Luis Gutiérrez, que son personas que respaldaron en Chicago las posiciones de Pedro Albizu Campos en su época. Y entonces los norteamericanos mismos, como Huntington y como el autor de Mexifornia, lo que están diciendo es, esta gente, si los admitimos, los tenemos que admitir como son. Sí, claro. No se van a hacer americanos. Claro. Esos 4 millones no se van a hacer americanos. Y cada día se hacen más admiradores, porque es que la fuerza de la nación puertorriqueña le da la razón de ser. Eso mismo es. Cuando usted compite con Sí. 280 millones. Y hay un libro que tú debes acordarte, Leibowitz, creo que es el autor, que habla sobre el derecho a self-determination. Arnold Leibowitz, sí. Arnold Leibowitz dice en ese libro, o trae en ese libro la experiencia Testes, que le llama él, que por alguna razón las naciones están dormidas, pero llega el momento que nadie sabe por qué, y entonces empiezan a resurgir sus síntomas de nacionalidad, y empiezan entonces a reclamar sus derechos como nación, y empezar a identificarse como una verdadera nación. Y eso, que esa experiencia dice que así se le llama, la experiencia Testes, que se da en todo, se ha dado en el mundo a través de la historia, se dio en la Unión Soviética, se dio en Yugoslavia, se ha dado en varios países. Los americanos son conscientes también de esa realidad y no saben cuándo eso va a explotar. Hay una realidad que han vivido los americanos, que es la realidad de Argelia y París. Claro. O sea, que en París estaban pues una gran parte de la ciudadanía de Argelia. Mira, se nos ha terminado el tiempo, José Milton y Juanma, desafortunadamente otra vez. Un placer. Grande que se hace en las naciones cuando van luchando para poder constituirse, profundizarse y poder reclamar sus poderes políticos y su Estado, es la permanente lucha por la afirmación nacional. Desde el Tratado de París, la nación puertorriqueña ha estado luchando de veras, porque cambiaron de oponente, y el oponente que nos invadió en el 98 es uno que hoy en día es la potencia más grande del mundo. Y Puerto Rico sigue siendo una nación viva, con un lenguaje vivo, y que la gente que habla sobre nosotros en el Caribe y en Latinoamérica habla como orgullo. ¿Cómo es posible que ustedes todavía puedan hablar español y sigan siendo puertorriqueños? Y esa es la afirmación nacional que tú vas a hablar esta noche. Efectivamente, doctor, precisamente quería relatar el hecho de que el texto, que se llama Afirmación Nacional, que se publicó por Editorial Cultural, se originó aquí en el Ateneo, porque la doctora Ivonne Acosta me invitó en 1998 como parte de su ciclo de conferencias a discutir el Tratado de París y lo que había ocurrido en la negociación del Tratado de París. Y en la conversación aquí en el Ateneo, que no hay que dar mucha explicación adicional, pero que se ha caracterizado por la labor acendrada sobre este issue de la relación de Puerto Rico con el resto del mundo, y Eduardo se ha caracterizado por que se convoca al país a marchar En concepto de nación. en el concepto de afirmar la nación. Y el éxito rotundo de esa marcha, me parece a mí, originó todo un proceso que me llevó, vuelvo y te digo, a diseñar el curso este de afirmación nacional, ¿no? Se dieron muchos incidentes, la bandera, el izar la bandera sola, se dieron muchos incidentes por alguna razón
que todavía no está muy claro, a lo mejor fueron provocadas por todos nosotros, todos los que participamos en esas actividades, pero se dio una situación muy especial, en que empezaron a aglutinarse distintas situaciones que hicieron una afirmación ya definitiva de que esto es una nación y en esa dirección es que vamos. Pero fíjate, ustedes, tanto el doctor como tú, en el Ateneo, diseñaron la celebración o la conmemoración del 98 en una forma masiva. Sí. O sea, yo no creo que el Ateneo ha tenido en toda su historia una experiencia más inclusiva. Sí, de más actividad. Que todo lo que se hizo en el 98, que hay también como 10 volúmenes. Todavía hay libros saliendo del 98. Todavía hay libros saliendo del 98. Lo que pasa es que cuando una nación tiene el privilegio que ha tenido Puerto Rico de contar con el padre de la patria, el doctor Ramón Emeterio Betances, que fue escogido por Cuba, por la República Dominicana, para que representara sus luchas en París. Cuando el doctor Betances fue escogido para ser miembro de la Academia de Medicina de París, que después sigue con Eugenio María de Hostos, el maestro que en España se forja y viene a América a traer esa enseñanza a América, y culmina con la presencia de un dirigente. Nada que ver con los puertorriqueños como seres humanos, con los puertorriqueños como nacionales puertorriqueños. A nosotros, los españoles, nos decían los naturales de la isla. Y los americanos, lo único que decían era que nosotros éramos los habitantes. Entonces, el problema que se origina ahí mismo, en la negociación misma, es un país que está entregando un territorio que dice, allá hay unos naturales que hay que atender. Que es aparentemente semántica, pero que no lo es. No, es de contenido. Exactamente, Eduardo. Y la mención clave la hizo Albizu cuando dijo... Las aulas. A ver, pues, o sea... Las aulas y los pájaros. Lo que les interesa es las aulas, no son los pájaros. O sea, en esa frase, yo creo que Albizu resume, ¿no?, lo que pasa ahora en el siglo XXI, que es, ¿qué van a hacer los americanos con el territorio? Pues lo que van a hacer con el territorio no necesariamente tiene que ver con la nacionalidad de los habitantes. Y la nacionalidad de los habitantes no tiene que ver con el estatus del territorio, porque nosotros hemos tenido 400 años de formación nacional, de afirmación nacional. Y yo creo que en ese tratado, Juanma, también tuvo algo que ver que los Estados Unidos se aprovecharon, si es que esa es la palabra correcta, de que allí se estaba negociando no tan solo Puerto Rico, sino Guam, algunas islas que verdaderamente lo que existían eran unos naturales. Y entonces utilizaron la palabra y la hicieron extensiva a Puerto Rico. Amén. Aquí había algo más que natural, aquí había una nación ya. Y aquí había... Exacto. Pero fíjate, cuando se organiza también por el Ateneo la Nación en Marcha, es la primera vez, por su dedicación a ese tema, en esa conferencia, que fue en 1998, en el año del centenario, yo me di cuenta, una cosa interesantísima, que no había en algunas personas en el público, especialmente los jóvenes, un entendimiento claro de cuándo se había originado la afirmación nacional puertorriqueña. Le propuse a don Ricardo Alegría que me permitiera ofrecer un curso sobre afirmación nacional. Él lo autorizó y ese es el curso que produjo este texto y sobre el cual, doctor, le puedo decir lo siguiente. O sea, ese día en el Ateneo discutimos por qué era que en el Tratado de París los negociadores norteamericanos querían hablar solamente del territorio y los negociadores españoles querían hablar solamente de los habitantes. Y entonces fue el traductor francés, porque los americanos no hablaban español y los españoles no hablaban inglés, fue el traductor francés en la negociación del Tratado de París que tuvo que decir, yo me tengo que inventar una palabra que pueda acomodar el territorio y pueda acomodar los habitantes también para poder comunicar a esta gente unos con otros. Y se inventó la palabra, la maldición, dije yo ese día, que nos ha perseguido por un siglo, el estatus. O sea, la invención de la palabra estatus viene
de el traductor francés entre los norteamericanos y los españoles de las negociaciones del Tratado de París. Y eso no tenía nada que ver. El Ateneo puertorriqueño se complace en presentar su programa El Ateneo en su hogar, con el licenciado Eduardo Morales Coll, presidente del Ateneo, el doctor José Milton Soltero, presidente de la sección de Ciencias Políticas y Morales, y el profesor Roberto Ramos Perea, director ejecutivo del Ateneo puertorriqueño. Buenas noches, queridos televidentes. Esta vez una ocasión especial también para el Ateneo puertorriqueño. Gracias por recibirnos en sus hogares. Tenemos para ustedes una magnífica entrevista, una magnífica charla con el doctor Juan Manuel García Pasaracua, una persona que todos ustedes conocen y que ha tenido una gran participación en los asuntos nuestros puertorriqueños, sobre todo aquellos que se relacionan con nuestro estatus, nuestra definición y lo que tiene que ver con nuestra condición política. Tenemos a nuestra izquierda al doctor José Milton Soltero, presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo. Gracias por recibirnos en sus casas y esperamos que este programa sea de su agrado. Adelante, José Milton. Juanma, bienvenido. Gracias, muchas gracias a ti, Eduardo. Yo estoy seguro que en los hogares puertorriqueños esta noche hay una gran alegría porque la continuidad de los programas que hemos estado teniendo tiene esta noche una de las figuras de las cuales más se habla en Puerto Rico, el gran Juanma, el doctor Juan Manuel García Pasaracua, profesor de Harvard, profesor de muchas universidades distinguidas y actualmente profesor en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe en Puerto Rico. Gracias, doctor. Profesor, una de las luchas más